Yo no sé qué te pidió. Espérate, espérate que está iniciando. Va a decir 1, 2, 3 y arranca. En vivo. Estoy en vivo. Ok, mira que debe aparecer personas en vivo para estar seguros. Sí, ok. Bueno, si me escuchan, aparte de las personas que están en la sala de Zoom, personas que ya estén conectadas en Facebook, les pedimos disculpas. Tuvimos muchas dificultades para lanzar la transmisión. Bueno, vamos entonces a dar inicio. Voy a invitarlos. Yo mismo lo necesito. Estaba un poco estresado por no poder empezar la charla, de modo que vamos a hacer un par de minutos, no más, un par de minutos de silencio y de meditación. Los invito a que tomen la mejor postura posible y permanezcamos calmándonos primero, luego tratando de poner nuestra mente en el momento presente. Bueno, bienvenidos, bienvenidas a la charla del Dharma del domingo 2 de mayo. Mayo un poco sonoro, un poco agitado, un poco oscuro, un poco difícil. Hace un año también nos tomó de sorpresa esta pandemia y cuando menos pensamos, pues llevamos ya más de un año confinados, recluidos, separados. Bueno, quiero ofrecer entonces esta charla del Dharma con el
mejor de los méritos e intenciones por el beneficio de todos los seres humanos que ahora estamos bajo la presión de estas circunstancias de transformación que para algunos pueden resultar más exigentes que para otros. Voy a empezar entonces recitando unos versos que se acostumbra a hacer en nuestra tradición al comienzo de toda charla formal. Un Dharma insuperable, penetrante y perfecto, rara vez se encuentra incluso en 100.000 millones de kalpas. Pudiendo verlo, escucharlo, recordarlo y aceptarlo, me comprometo a probar la verdad de las palabras del Tathagata. Nuevamente saludo a todas las personas que se han logrado conectar. Hoy quiero hablar de un tema que genera mucha curiosidad, voy a decir sobre todo curiosidad, en la mayoría de los seres humanos. Renacimiento es una forma de referirnos a lo que sucede después de que morimos. La muerte es un tema que nos ronda todo el tiempo. Justo en este momento en el que mueren millones de seres por una causa. Más de 3 millones de muertes relacionadas con una enfermedad que no conocíamos, una enfermedad que apareció, que se parece, pero que es distinta a otras enfermedades virales como las que los médicos habitualmente habíamos enfrentado. Nos cogió de sorpresa, han muerto personas mayores, han muerto personas adultas mayores, han muerto personas jóvenes, han muerto niños por el coronavirus. Y esas muertes han traído dolor, han creado estados de sufrimiento, tanto en las personas que agonizaban hasta que murieron, como en los seres queridos, familias que perdieron a estos seres queridos. Y justo en ese momento, cuando la muerte acecha, mas no es la única causa esta, en Medellín, en Cali, en Bogotá, ayer, antier, han muerto también personas por la agitación social en la que estamos. También han muerto muchas personas asociadas a las actividades ilegales o políticas que han mantenido a este país en un conflicto que no quiere parar. Pero mueren personas por hambre, mueren personas por infarto, mueren personas por cáncer, mueren personas por accidentes. Es decir, la muerte tiene una familiaridad establecida, nos acompaña, camina con nosotros. Y cuando nos detenemos a pensarlo, todos sabemos que la muerte es inevitable, que algún día este que habla y cualquiera de ustedes que escucha también va a morir. Muchas personas no budistas también han expresado ideas muy cercanas a las que el Buda expresó. Hoy quiero compartirles, para iniciar mi charla, algunos fragmentos de uno de los cantos más bellos de los seres humanos de esta época moderna, algunos ya la llaman posmoderna hace rato, de este mundo de los demócratas, de este mundo del gran desarrollo del pensamiento, de la ciencia, de la tecnología, del progreso.
Pero es un canto muy sincero, es un canto hecho de la vida para la vida. Es tomado de hojas de hierba del gran poeta americano Walt Whitman. Y él se pregunta por la muerte, entre otras cosas. ¿Qué crees que ha sido de los jóvenes y los viejos? ¿Y qué crees que ha sido de las mujeres y los niños? Están vivos y a salvo en alguna parte. El retoño más pequeño demuestra que la muerte, en realidad, no existe. Y que si alguna vez ha existido, ha impulsado la vida y que no espera al final para detener su curso. Y que ha cesado en el instante mismo en que la vida ha aparecido. Todo avanza y se expande, nada se derrumba. Y morir es diferente de lo que nadie haya podido imaginar y más propicio. ¿Alguien ha pensado que nacer era una suerte? Me apresuro a informarle a él o a ella de que igual suerte es morir. Yo lo sé bien. Yo muero con los que mueren y nazco con el recién nacido al que acaban de lavar. Y no soy solo lo que hay entre mi sombrero y mis botas, y examino múltiples objetos, todos distintos y todos buenos. Buena la tierra y buena las estrellas, y bueno todo lo que les pertenece. Yo no soy la tierra, ni nada que pertenezca a la tierra. Yo soy el consorte y el compañero de todos, tan inmortales e insondables como yo. Creo que una hoja de hierba no es menor que el camino recorrido por las estrellas y que la hormiga es asimismo perfecta, como un grano de arena o el huevo del reyesuelo, y que la rana arbórea es una obra maestra para los encumbrados, y que la zarzamora podría engalanar los salones del cielo, y que la articulación más insignificante de mi mano ridiculiza todas las máquinas, y que la vaca rumia, cabizbaja, y que la vaca que rumia, cabizbaja, supera a cualquier estatua, y que un ratón es un milagro tan grande como para hacer dudar a cestillones de descreídos. Y encuentro que en mí se incorporan el neis, el carbón, los largos filamentos del musgo, frutas, granos y raíces comestibles, y que me recubre entero un estucado de cuadrúpedos y pájaros, y que he tenido buenas razones para distanciarme de lo que he dejado atrás, pero que puedo recuperar cuando desee. Walt Whitman respira la convicción de los que practicamos el Dharma budista. Una de las características de la existencia como el Buda la enseñó es que somos interser, que estamos interconectados, es decir, que no estamos separados de nada, que yo soy porque ustedes que están ahí
son. Aunque en el mover habitual de nuestra mente, lo único que vemos es esto que está aquí, y cuando miramos allá, pensamos los otros, lo otro, como si fuéramos algo que está aquí aparte, viviendo de sí mismo, de sus propias agitaciones, de sus propias preocupaciones, de sus propias sensaciones. Sí, eso también es cierto. Algo de nosotros se separa, se cree separado. Pero esto que somos nosotros, este cuerpo y esta mente, ¿de qué están hechos? De lo que enumera Whitman, de la rana arbórea, del grano de arena, de la zarzamora, de la vaca que rumia, de los cuadrúpedos y pájaros que pueblan esta tierra. Yo estoy hecho de esa agua de la cual tú estás hecha, tú estás hecho. Es agua que no se estanca y que no permanece sino por un breve periodo de tiempo en tu cuerpo, que sale por tus poros, que sale por cada una de tus respiraciones, que sale cuando orinas, esa agua que te entra cuando te alimentas, cuando te comes una manzana, cuando compartes la mesa con los seres que amas. Todo el tiempo nos estamos haciendo y deshaciendo y nos estamos rehaciendo. Si no fuera así, pues dejaríamos el espacio libre para que otros seres lo ocuparan. ¿Y qué sucede cuando morimos? El proceso de morir es una cosa y el hecho de la muerte es otra. Cuando yo tomo un leño y lo pongo en el fuego, el leño es un leño. Pero en el momento en que el leño se transforma en fuego, lo que va a quedar son cenizas. Y las cenizas no son lo mismo que el leño. No son lo mismo que el leño. Las cenizas, últimamente he aprendido a hacer compost aprovechando la ceniza de la chimenea y digo, qué bello. Algún día esa ceniza hará parte de otro vegetal, tal vez no de un árbol, pero sí tal vez de las lechugas que empezamos a sembrar en estos días en la casa. Qué lindo que cada cosa sea el fruto de las otras cosas que han existido, que este cuerpo sirva de alimento para otros cuerpos, que estas palabras, que estas ideas sirvan para alimentar las palabras y las ideas de otros seres. Entonces lo que encontramos y lo que Whitman describe bellamente es que la vida es continuidad, que el tejido de la vida está íntimamente entrelazado, que yo puedo decir que estoy vivo porque ustedes están vivos, porque todo lo que existe en este momento está vivo y yo puedo dar testimonio de esa vida en mi propia vida. Esa es entonces la tercera característica de la existencia. La experiencia de la muerte en el budismo es la experiencia de la vida. Vivimos, ahora estamos vivos, porque atrás muchos otros seres antes estuvieron vivos. Y lo que ellos fueron, ahora nosotros lo aprovechamos y somos lo que ellos fueron, pero diferente. Todo cambia. Tres características tiene la existencia. Empecé por la última, la interconexión. La otra característica es el cambio. Todo se está transformando. Cuando estábamos empezando a conocer los misterios de la vida, nos enseñaron que la materia ni se crea ni se destruye, solo se transforma. Y lo mismo pasa con la energía, ni se crea ni se destruye, solo se transforma. Y lo mismo pasa con la conciencia, ni se crea
ni se destruye, solo se transforma. Los seres humanos estamos hechos de esas tres cosas que finalmente podríamos describirlas como manifestaciones de lo mismo. A veces lo que conocemos es la forma, la materia, y la materia parece dura, y la materia parece estable, una roca parece permanecer para siempre. Nada más falso que esa idea. Ni las rocas más sólidas permanecen para siempre. Las rocas, lo mismo que el agua, o lo mismo que el fuego, o lo mismo que el aire, está todo el tiempo agitándose, transformándose. Las rocas son tan veloces al interior que son sólidas. ¡Qué misterio! ¡Qué bello misterio! Mientras más duras son las cosas, mayor son las fuerzas que las contienen y por lo tanto mayor es la agitación y la velocidad de esas interacciones. Y eso no lo vemos. Pero eso nos recuerda la transformación, eso nos recuerda la impermanencia. Y la tercera característica hace parte de la esencia de nuestra práctica. ¿Cómo nos relacionamos entonces los budistas con la muerte? A través de comprender las tres características de la existencia. Creo que la primera, muchos seres humanos la entienden, la interconexión de todos los seres, el interser, el no yo. La segunda, prácticamente todos en el mundo la aceptan porque por más que busquemos no encontramos nada permanente, nada en esta tierra es permanente. Lo único permanente en esta tierra es la impermanencia. Eso es lo único permanente. Y la primera característica, bueno, la primera en orden no importa, la otra de las tres características que el Buda enseñó fue la de la insatisfacción, la de la conciencia de el sufrimiento. Dukkha es una palabra complicada de traducir y se ha preferido en muchas traducciones darle ese sabor de lo difícil. Vivir es enfrentarse a algo que no es satisfactorio, a algo que nos produce angustia a veces, algo que nos produce compulsión, deseo, avidez. Queremos ir tras lo que nos gusta y queremos poseerlo. Y además de poseerlo, queremos conservarlo, guardarlo, hacerlo permanente. Y eso sí que nos causa sufrimiento. Y lo sabemos porque como seres humanos conocemos nuestras emociones y las emociones posesivas asociadas al amor y al deseo sensual son muy poderosas. Si los que ya llevamos añitos en el ejercicio de las pasiones sabemos lo doloroso que son esas pasiones que en un primer momento son tan sublimes. ¿Quién no va a decir del amor cuando empieza que es una de las experiencias más bellas? Esa erupción inicial de placeres en el encuentro, en la vista, en el olor, en el tacto. Pero nuestras pasiones son impermanentes, cambian. En el tiempo, eso que fue placentero termina volviéndose a veces terriblemente doloroso. Y eso vale para todo el resto de cosas. Incluso los amores más sencillos, el amor fraterno, el amor filial, el amor por los hijos, puede convertirse en una experiencia dolorosa. Bueno, la experiencia de la pérdida de un hijo es tal vez una de las experiencias más dolorosas que los seres humanos podemos experimentar. Entonces, así, con esos tres elementos, nos enfrentamos a la realidad de la existencia. Cuando nos preguntamos por la muerte, la pregunta está mal planteada en la mayoría de los casos, porque la pregunta quisiera tener una respuesta. ¿Qué pasa después de la vida? ¿Qué hay en el mundo de la muerte? Y ahí entramos en una encrucijada, en una paradoja imposible de resolver. Los únicos que saben qué pasa
después de la vida, qué pasa en el mundo de los muertos, son los muertos. Y habitualmente no tenemos contacto con los muertos. Nuestro contacto con los muertos pasa por la idea que tenemos de los vivos, que ya no están vivos, que llamamos muertos. Pero decir que podemos comunicarnos con ellos en el estado actual, generalmente tiene uno la sensación de que eso es un arreglo. Hay un arreglo, hay un acuerdo en hablar de cierta manera, y no sé si esos muertos sean tan muertos como los describen los que parecen tener comunicación con ellos. No sé. En todo caso, lo que yo sí acepté, lo que yo prefiero creer, es que es una pregunta ociosa, que es una pregunta que no resuelve lo esencial. Lo esencial es que la vida continúa y que lo que yo haga en esta vida va a tener consecuencias en las vidas que continúan. Es decir, que lo importante es la responsabilidad que yo asuma con los actos que realizo en esta existencia. Porque todo lo que haga a través, como se acostumbra a decir, de pensamiento, palabra y obra, va a quedar como mi herencia, como mi huella indeleble para que yo u otros seres en vidas siguientes lo sufran. Eso no requiere mucha explicación. Si el planeta Tierra está pasando por una de sus peores crisis después de su conformación geológica, después de los estallidos que generaron los famosos meteoritos que desaparecieron prácticamente a todas las especies viviendo hace unos 60, 80 millones de años, lo que se está viviendo ahora para los ecosistemas vitales es dramático. ¿Y quiénes son los responsables de eso? Nuestros ancestros, y a los cuales les estamos dando una manito extraordinaria en este momento. Como hijos de una sociedad de consumo, es decir, de una voracidad insaciable. Todos los habitantes del planeta nos estamos literalmente tragando hasta lo último de los recursos que el planeta nos ha dado. Tan es así, ya no es un chiste, que un sabio como Steve Hopkins y un negociante como Marx, el de Tesla, perdón, pues dijeron que ya la cosa está tan llevada que si en 100 años no estamos en otro planeta, pues nos perdimos, ya no hay nada que hacer. Un poco loco, pero a lo mejor tenga razón. Esa inversión loquísima en sacarle plata a la Tierra ahora para poder poner una colonia en Marte puede que no sea tan insensata. Es que a lo mejor lo que hemos hecho ya ha sido tan duramente sobrepasado que no tengamos esperanzas. Y sería bueno no tener esperanzas. Yo creo que el ser humano, tal como lo hemos desarrollado hasta este momento, sí deja mucho que desear. Yo hablo del fin del mundo, no soy apocalíptico, no soy de los testigos de Jehová, pero sí creo que este mundo merece acabarse. Sí creo que el mundo humano, tal como lo hemos construido, no vale la pena sostenerlo. Que tenemos que ser capaces de crear otras dimensiones diferentes de las relaciones humanas para que realmente el sentido del humano se pueda desplegar plenamente. No sé, es de pronto una parte de mí la que se entrega a estas elucubraciones, no soy el único. Creo que muchos pensadores serios y realmente conmovidos por lo que los seres humanos fuimos capaces de hacer, están pensando de la misma manera. Sí, creo que Steve Hopkins era un pesimista de esa clase, veía el advenirse de condiciones cada vez más desequilibrantes. En estos días hemos hablado mucho del desequilibrio que se vive en Colombia. 50 millones de seres humanos bastante insatisfechos, cada uno a su manera. Los de derecha por unas razones, los de izquierda por otras razones, y todos lo único que encontramos es cómo añadirle más agitación a la confusión reinante. Sí, las marchas no puedo criticarlas, son expresión de la desesperación, y creo que hay muchos colombianos desesperados, pero yo llevo 60 años oyendo y viendo marchas
como las de ayer que no llevan a ninguna parte, que no han solucionado nada, que no han dado pie a una organización social diferente, que se quedan, desgraciadamente, en el recuento de otros muertos más, de otros edificios más destruidos, de otra sensación de desesperanza mayor. No, yo no hago parte ni quiero hacer parte de esa búsqueda de soluciones donde no las hay. Yo quiero cambiar ese registro y creo que nuestra práctica nos da una ruta diferente. Nosotros no hablamos de esperanza. Esperanza es una palabra muy bonita, con mucho prestigio, lo mismo que la palabra amor, pero está sostenida sobre un tejido de ideas tan confuso, tan complejo, tan extraño, que siempre terminan rindiendo cuentas en un sentido contrario. Cuánta de la expectativa alrededor de la esperanza lo único que ha hecho es producir más desesperanza. Cuánta de la expectativa alrededor del amor se ha convertido justo en lo contrario. Sí, por eso el Buda tal vez hace 2600 años tenía escrúpulos para utilizar palabras de esa clase. Él propuso una palabra muy bella, bellísima, se llama meta, meta con doble T. Y meta se ha traducido, porque pues, en Occidente no, como que no cabía de otra manera, como amor bondadoso. Pero la verdad no era amor bondadoso de lo que él hablaba. Él hablaba de amistosidad, de no ver al otro como un enemigo. Cultivamos amistosidad. Aquellos que salieron en las marchas ayer estaban cultivando amistosidad. ¿Con quién? ¿Con todos los seres? No sé, no creo. Se nos olvida que tenemos que cultivar amistosidad, especialmente o también con nuestros enemigos. Ese era el desafío del Buda, también el desafío de Cristo. Y lo olvidamos, una y otra vez lo olvidamos. Pero si no es así, la verdad, no hay posibilidad de encuentro, de diálogo, de acuerdo. Ni hay posibilidad de pasar a lo siguiente, a cultivar lo que en todas las tradiciones espirituales se nos invita, karuna, compasión, compasión, sí, compasión, no lástima, compasión. Saber que el otro, incluso ese que me odia, está sufriendo. Y yo puedo sentir su sufrimiento. Y me abstengo de caer en lo que él cayó, en el odio. Eso es el rey. Y no hablamos de esperanza, porque hay una palabra muchísimo más poderosa en nuestra práctica. Confianza. Confiamos en la naturaleza que nos hace ser humanos y seguir un camino de superación y de liberación. Confiamos en este cuerpo. Por eso nos sentamos en las, porque la agitación social ha sido grande en los últimos años. A comienzo de la década anterior, el año 2008, no recuerdo bien las fechas, hubo una quiebra cuando el gobierno de Obama, un poco más tarde tal vez, y hubo un movimiento de protesta en los Estados Unidos muy grande. También la gente salió y vandalizó, y bueno, lo que sucede siempre cuando hay disturbios. Pues bueno, los budistas, en vez de salir a gritar, en vez de salir a dañar el ambiente, a poner más basura en el medio, lo que salían en las marchas de silencio era a buscar lugares donde se sentaban y ofrecían nuestra meditación como nuestra verdadera forma de protesta. Creo que en estos momentos también podemos hacerlo. Si sentimos que hay que hacer algo por este mundo y creemos que nuestra práctica puede ayudar, podemos. Bueno, yo no soy muy activista en ese sentido, sentarnos al lado de los que gritan. Y cuando terminan de gritar, aquí es un poco complejo porque las marchas no terminan en un tono muy bueno, pues los budistas lo que hacían con otras personas era recoger el desorden. Dejaban limpio todo. Me hacía recordar cuando yo era scout, porque esa era la invitación, dejar el lugar que se ocupaba para un camping más limpio, en mejor estado que cuando lo encontramos. Esa es nuestra tarea. Renacer es dejar un mundo mejor que el que encontramos para las otras existencias que nos continúan.
yo sé que parte de lo que soy va a renacer, parte de lo que busco va a renacer. El Dalai Lama, bueno, hay siempre una dificultad cuando hablamos de renacimiento porque muchas personas lo entienden como reencarnación, es decir, un yo que vivió en esta vida, muere y al morir elige otro cuerpo y se reencarna en él. Cuando uno lee las historias del Tíbet, pues la historia del Dalai Lama hace pensar en eso, en que cuando ellos mueren, cuando se preparan para la muerte, dejan una serie de señales muy claras, unos objetos que solamente eran de uso personal y pues una experiencia de vida que solo la persona que la vivió la puede recordar. Unos libros, unos textos, unos recuerdos, qué sé yo. El hecho es que sí, cuando se busca la encarnación del nuevo Dalai Lama, ellos sí hablan ese lenguaje, buscan niños que recuerdan, que ven los objetos y los identifican y que de un momento a otro recitan eh, textos en lenguas que no conocen. Bueno, yo respeto ese mundo, no lo entiendo, la verdad, pues sé que tiene su misterio y su encanto, pero me encanta mucho más lo que el Dalai Lama ha expresado alrededor de eso. Recuerdo que alguna vez alguien lo abordaba sobre la importancia del conocimiento de las vidas pasadas y el Dalai Lama le dijo, tranquilo, tranquilo, no te preocupes por eso, no te preocupes por averiguar qué fuiste en vidas pasadas, preocúpate por la vida que estás viviendo ahora. Ese es el camino que te permite llegar al despertar, no el recordar las vidas pasadas. Y lo otro que le quiero agradecer profundamente al Dalai Lama fue la renuncia que expresó hace pocos años. Como todos saben, el conflicto del Tíbet pues, con China es prácticamente imposible de superar. Los chinos no van a ceder un terreno de la magnitud del Tíbet rico en minerales, ahora que, pues, sí, que se están acabando los recursos de todo tipo. Ellos quieren seguramente explotar el Tíbet como si les fuera propio. Pues bien, el Dalai Lama es el dirigente político del Tíbet y se supone que para continuar ese gobierno de carácter teocrático, donde el Dalai Lama era el gobernante, él debería reencarnar y entregarle a otro que lo reemplazara ese destino. Pues bien, públicamente anunció, bueno, no sé si todavía tenga que discutirlo con los sabios del Tíbet, él hablaba de que eso debía ser un consenso, pero que él iba a renunciar a su próxima reencarnación. ¿Para qué? Para permitir que en el Tíbet se haga posible la democracia. ¡Wow! Cuando un ser espiritual de esa naturaleza nos recuerda la urgencia de construir un modelo de gobierno que pudo o puede ser bueno, como es la democracia, pues deberíamos pensar cómo contribuimos nosotros con esta vida que llevamos a que la democracia sea posible. Entonces, aceptando que en el Tíbet tiene una mirada diferente a la que yo trato de expresar ahora del Renacimiento, voy a decir que acepto la idea de la continuidad de la vida, que sé que en este cuerpo mío el 50% de mis genes son de mi padre, el 50% de mis genes son de mi madre, y en cada uno de ellos estaban sus propios padres, y en cada uno de mis abuelos estaban sus propios padres, y así generación tras generación hacia atrás. Lo mismo, el 50% de mis genes está en cada una de mis hijas, tengo 3 hijas, y un 25% de mis genes le llegaron a mi nieto. Sí, la vida continúa. El encuentro con mis hijas ha sido muy enriquecedor, yo he aprendido muchísimo de ellas y sé que ellas han recibido algo de mí. Pero igual siento que en la vida diaria yo me estoy renaciendo, me estoy convirtiendo instante tras instante en algo que continúa. Instante tras instante, aunque no lo veamos así, me muero. E instante tras instante, resurjo de nuevo. Muero, renazco, muero, renazco.
Esa es para mí una de las visiones esenciales del renacimiento de manera muy simple y muy clara. ¿Eso qué implica? Que nos preocupamos por el karma. Karma no es castigo, no es una ley que castiga a los malos. Karma es esa ley que dice que toda acción tiene consecuencias. Entonces, nuestra práctica, además de ser una práctica de cultivar la mente, es una práctica de cuidar nuestras acciones. Todo lo que hacemos en todos los ámbitos relacionados con la vida, relacionados con el uso de la palabra, en un mundo que no tiene problema en insultar, en amenazar, en engañar, en calumniar a las otras personas, practicar el habla sabia es un camino importantísimo en nuestra tradición. Y el que practica el habla sabia, el habla recta, practica también el noble silencio. Practicamos con nuestro cuerpo, con la energía de nuestro cuerpo, con nuestra energía sexual, porque entendemos la belleza de lo que produce esa energía en el contacto con el otro. Cuando se transforma en una energía espiritual sensible, sabemos que con eso podemos construir un mundo de relaciones totalmente diferentes. Cuando nuestra energía sexual sirve para tejer meta y karuna, amor bondadoso y compasión, wow, el mundo respira. Cuidamos y respetamos los objetos. Nada nos pertenece. Todo nos es prestado por un tiempo. Y los objetos, como objetos, pueden pasar a otros cuando yo se los ofrezco. Y por eso decimos no tomar nada que no nos haya sido ofrecido. Y cuidamos nuestra conciencia, sí, porque embrutecer la conciencia con actividades o sustancias, con compulsiones obsesivas, pues evidentemente es el mundo del sufrimiento más intenso, el mundo del sufrimiento infernal, y nos cuidamos de propiciarlo. Ese es el camino con el que nosotros cultivamos el renacimiento, conscientes de que la vida continúa. Le damos aprecio al momento presente, le damos aprecio a la acción que estamos realizando ahora, porque esta acción, como una semilla, va a aparecer más adelante. Para terminar, voy a decir que el camino del nirvana, entre comillas, la meta del budismo, es muy interesante. La palabra nirvana literalmente traduce extinción, apagamiento, cese. Cuando la llama de una hoguera se apaga porque ya no tiene sustrato en que arder, cesa, se apaga. No hay nada más que decir, cesa. ¿Pero qué cesa? ¿La vida? Graso error. No, cesa, así lo dijo el Buda, el sufrimiento. Nirvana es el cesar del sufrimiento. No lo confundan nunca con una idea pues, que puede aparecer de una mala lectura de la enseñanza, como si el Buda propusiera morir y que la vida se acabe. No. Lo que el Buda descubrió, y son las 4 nobles verdades, él las expresaba de una manera pragmática, simple. Yo solo enseño una y una sola cosa: el sufrimiento y el camino para acabar el sufrimiento. Él no dijo, yo enseño un camino para descubrir el sufrimiento y acabar con la vida. No, él no dijo ninguna tontería de esas. Acabar, dejar de producir el sufrimiento. Y eso es el nirvana. Como lo decía bellamente el maestro Suzuki Roshi, el nirvana es, ojo, acompañar cada cosa hasta el final. Es decir, vivir completamente. Cada cosa completamente. Ese es el camino del renacimiento y del cese del sufrimiento. Es decir, no seguir haciendo renacer las causas del sufrimiento. Esa es la práctica budista. Así creo que la entendemos muchos budistas. Respeto y acepto que hay otras formas
no muy budistas de entenderlo. Reencarnación es algo que existía y que existe en algunas creencias de la India, y algunos budistas a veces utilizan ese discurso. El renacimiento es realmente la forma en que el budismo se relaciona con la vida muerta. La gran tarea de un practicante budista es vida muerta. Bueno, aquí termino. Esto era lo que quería compartirles. De nuevo, ofrezco disculpas por haber empezado tan tarde, imprevistos tecnológicos que esperamos superar. De aquí en adelante, ahora quiero abrir un espacio para preguntas, para el diálogo. Todavía están en Zoom algunas de las personas que participaron en el curso de introducción. Si alguna de ellas quiere hacer una pregunta, como puede utilizar el micrófono y la pregunta se puede escuchar, incluso puede prender en ese momento la imagen para que lo veamos. Para las personas de Facebook, entonces, el único medio que queda es hacerlo a través del chat, pero mi compañero Antonio me puede ayudar para poderle responder. Entonces, espero responder si están mis posibilidades las preguntas que quieran. Hay una pregunta. Alex Noreña. Maestro, un saludo, soy Julio Bueno. ¿La aceptación de la impermanencia no genera por sí sufrimiento o ese sufrimiento es necesario para llegar al desaferramiento? Muchas gracias. Julio, todo depende, gracias por tu pregunta, de lo que tú entiendas por aceptar. Yo creo que la palabra aceptar, muchas palabras nuestras tienen mala fama y son difíciles, porque todo depende de cómo tú las entiendas. Si aceptar es resignarte a la impermanencia, claro, es un montón de sufrimiento inútil. La resignación es una cosa densa. Tú no quieres, pero te toca. No, no. Cuando hablamos de aceptar, hablamos de ver con claridad y entrar en el flujo. Es que es muy distinto nadar contra corriente que nadar al favor de la corriente. Puede que no sea literal, pero eso es lo que hacemos nosotros. No entramos a luchar contra la corriente. Hablando de nirvana, pues una descripción de lo que es la práctica también puede ser descrita como que uno tiene que hacer unos grandes esfuerzos, como por ejemplo subir al Everest, a las más altas montañas, y la meta final es llegar a la cúspide. Y claro, eso va a significar un gran esfuerzo, un gran sufrimiento. Pero otra manera de entenderlo, Julio, y todos y todas, es entrar en la corriente. El camino del nirvana es como un río, y de manera consciente vemos el río y entramos al agua. Practicar, nuestra práctica es aprender a entender la forma en que la corriente continúa y, por supuesto, aprender a mantener la cabeza por encima del agua para no ahogarse y seguir, aprovechar la fuerza de la corriente. ¿Para qué? Para llegar finalmente al océano del Dharma. Eso es distinto. El esfuerzo es de una naturaleza muy diferente. Entonces, aceptar la impermanencia para mí es entrar y fluir en la corriente. Yo personalmente creo que ahí, más que sufrimiento, que pena, hay mucha tranquilidad y probablemente más posibilidad de estar contento, no de estar sufriendo. Gracias. Bueno, de los que están, Danton, Susana, Juliana, Estefanía, José, Simón, Lina y no, el nombre de acá abajo. Rafael. Rafael. Si de pronto tienen alguna pregunta, ustedes pueden prender el micrófono y hacerla directamente. Bueno, que nuestra cámara aquí no se activa. En Facebook tampoco. Enrique, una pregunta. Sí, Estefanía, te escuchamos. Soy Diana. Diana, adelante, Diana. Pues yo he leído algo sobre el renacimiento de una autora que es Alexandra Davis Lee, y ahí había una idea que a mí me ayudó a entender un poco esto, y es esa idea de que como somos una unidad con todo, es decir,
aunque nos cueste darnos cuenta, a la vez somos los árboles, somos el viento, somos las otras personas, las que nos gustan y las que no nos gustan también. Tal vez cuando logramos acercarnos a esa comprensión, podemos entender mejor cómo al dejar este cuerpo, lo que somos, pues va a seguir siendo en otras formas, aunque no sea el año de la resurrección, que un yo que realmente es eso que nos engaña o que nos hace confundirnos, vaya a volver a encarnarse en otro cuerpo diferente. No sé si esa sea una idea, digamos, compatible con lo que estabas explicando. Sí, Diana, totalmente. Me hiciste acordar, hace muchos años leí en un libro de física que en algunas de las universidades pues, de los grandes científicos de los Estados Unidos, un grupo de físicos y matemáticos se propusieron resolver una pregunta concreta, práctica, y crear una secuencia de teoremas y algoritmos que permitieran resolver esa pregunta. La pregunta era, ¿es posible que un ser humano del año 1970, pues eso era en ese momento, en una persona que esté viva en el año 1970, haya un átomo de oxígeno? Ojo, pues que la pregunta era así, concreta, de la última expiración de Cristo. Un poco rara, ¿no es cierto? 2000 años después se preguntan unos científicos si yo estoy en el momento en que inhalo, inhalándome un átomo de Cristo. Pues por supuesto, la conclusión, esto les tomó algún tiempo, elaboraron toda una serie de ecuaciones y de formas de solución matemática y concluyeron que efectivamente sí. Y además, también un átomo de la última expiración de Hitler después de que se pegó un tiro, y de lo que ustedes quieran, y de un átomo de oxígeno del colibrí, y de un átomo de oxígeno producido por cuantas plantas. Todos sabemos que el oxígeno en el planeta depende en buena parte de la limpieza que las plantas hacen del CO2. Entonces estamos respirando oxígeno que viene de las plantas. Pues es evidente que si nos comemos a los animales, elementos de los animales se incorporan a nuestro cuerpo. El agua que tomamos, como lo describí ahora, ha pasado por todas partes. Que no nos dé escrúpulos saber que estuvo en lo que quieran, en las cloacas, donde sea. Lo que pasa es que la purificamos para poderla tomar. Es decir, literalmente, como se dice en la tradición budista, los agregados que nos conforman y que se unen, se entremezclan y luego se desagregan, han pasado y pasarán por todos los seres y por todos los pues, existentes y no existentes, por los seres orgánicos e inorgánicos que componen el mundo. Esa es la visión correcta. Sí, pensar que este cuerpo está hecho de algo aparte especial es una tontería. Estamos hechos exactamente por los mismos elementos orgánicos e inorgánicos que está hecho todo sobre el planeta Tierra. Incluso parece que en el resto del universo conocido no hay por ahora nada diferente, a no ser que descubramos cosas que se están posiblemente por descubrir. La ciencia nunca ha agotado esa capacidad de darnos sorpresas. Pero sí, la tabla periódica, esos elementos que todos estudiamos en el colegio, siguen siendo los mismos, no han cambiado. Aparecen unos nuevos, de los que definitivamente pues, son raros, y así se les llama, tierras raras y otras cosas. Pero los básicos, el hidrógeno, el oxígeno, todos esos, el carbono, son exactamente los mismos que componen todo lo que existe. Y añádale a eso, pues, el elemento mucho más, digamos, interconectable de todos los que la ciencia moderna ha producido, y es el de la física cuántica. Cuando ya se miran las cosas de otra manera, resulta que tú, como decía un dicho zen, eres el centro del universo. Que cualquier cosa que esté sucediendo en cualquier parte, en estos momentos sucede en ti también. Es muy extraño. Pues, todo lo que se pueda decir sobre la física cuántica, leí ayer, pues simplemente con humildad tenemos que reconocer que simplemente no lo entendemos, porque eso se sale de la lógica que aprendimos hasta hace poquito. Y no tenemos conocimientos matemáticos como los tienen los que estudian estos temas para poder... Pero sí, nos da una sensación de confianza. ¡Wow! Yo no soy otra cosa que el universo. ¡Wow!
Sí, lo que dijiste, Diana, es la visión del budismo y la visión de la ciencia. Yo no veo ninguna diferencia y creo que la visión de los místicos, de todas las tradiciones, todos terminan sintiendo algo exactamente igual, que no hay separación entre el pajarito que canta, la nube, el sonido del arroyo, la piedra en la que se está sentado, la migaja de pan que se come, todo está interconectado. Eso lo saben todos los contemplativos de todas las tradiciones. Gracias, Diana, por tu aporte tan bonito. Buenos días. Sí, adelante, Rafael. Yo tenía una pequeña duda, algo que me gustaría. Digamos que yo me interesé por el budismo leyendo una de las conferencias de 7 noches de Jorge Luis Borges. Bellísimas. Excelente. Y algo que me impresionó mucho, lo que él decía era que el budismo no admite la realidad del cuerpo ni del alma. En resumen, la práctica del Buda y pues la del budismo sería la negación del yo como forma de, digamos, de evitar el dolor, de eliminar el sufrimiento, Sí. las pasiones. Bueno, pero eso requiere, a ver, yo le agradezco muchísimo a Borges porque para mí fue una de esas personas que me ayudó a entrar en el budismo, porque pues yo había empezado a leer a Borges antes que cualquier cosa budista, y Borges pasó por acá por Colombia, no sé si antes o después de haberse ido para Japón. Él ya pues muy mayor con María Kodama visitó incluso un monasterio zen en Japón y habló con el maestro de ese monasterio y le contó algunas experiencias de su vida, y el maestro le dijo, sí, lo que has vivido son experiencias de Kencho, perdón, de Satori. Tú has tenido momentos de despertar, pero como no practicas, como nunca has hecho una práctica seria, pues se te pierden y por eso vuelves a la confusión. Si quieres, en algún momento te vienes para acá, para el monasterio, y practicas un tiempo con nosotros. Mira, Borges tenía más de 70 años cuando tuvo esa conversación, y la muerte lo sorprendió en Zurich con las maletas empacadas. Esto lo contaba María Kodama, listo para responder a esa demanda del maestro Zen. Bueno, pero a pesar de eso, de esa gran conexión que él tuvo con el budismo y con el Zen, la verdad yo creo que mucha de su forma de hablar era muy limitada por falta de experiencia. A ver, el centro de nuestra práctica dice claramente despojarse, dejar caer cuerpo y mente, o cuerpo-mente, o dejar caer el yo. Y bueno, uno pensaría que entonces lo que tiene uno que hacer es coger este cuerpo y tirarlo para un lado, o coger, no sé, porque la mente no está aquí, está como en todas partes de mi ser, y como sacarla y tirarla. No, yo creo que lo que el budismo ha enseñado siempre es dejar caer las palabras y los conceptos a los que nos aferramos con la idea de que representan lo que definimos. Entonces, dejar caer cuerpo y mente es dejar la idea que tú has tenido de tu propio cuerpo y de tu propia mente, o dejar caer la idea de tu propio yo, porque eso es lo que produce sufrimiento. El tratar de reificar y mantener presente un yo, eso sí que produce sufrimiento. La pregunta de Julio ahora, claro, la idea de que tenemos un yo permanente es terrible, nos hace sufrir espantoso. Ser neurótico es vivir pegado de ese yo. Los psicóticos se tratan de soltar, pero es que no encuentran un camino sereno. Eso se les vuelve una agitación y se les vuelve un yo en pedacitos, pero siguen siendo pedacitos de yo. Entonces, sí, yo creo que la invitación realmente del Buda era no negar, no arrancar, porque eso no tiene sentido, sino dejar de creer que las palabras son la representación de una realidad específica en la que nos identificamos. Si soltamos esas ideas, pues yo creo que sí, estamos en el camino de comprender lo que el Buda enseñó. Esa es mi manera de entenderlo, Rafael. No sé si sea poca, pero bueno, hasta ahí te puedo dar mi percepción. Muchísimas gracias. Gracias en tu nombre, Rafael. Gerson Avendaño. Sí, Jesús, te escuchamos. Los elementos mostrados como la impermanencia y demás obedecen a situaciones de la materia. En el concepto de renacimiento, ¿dónde queda el espíritu, el alma?
Y es, pues, qué pena, pero es que, ¿qué entiendes tú por espíritu? ¿Qué entiendes por alma? Eso es un tema muy complejo pues cualquier cosa que uno diga va a generar confusión. En el budismo no hablamos de esas cosas. Anatman, dijo Buda, no alma. Él no quiso decir que el alma no existe, dijo los conceptos de alma confunden, no sirven, somos interser. Yo no sé de dónde poner la palabra espíritu cuando hablo de interser, me sobra, pero la uso, no dejo de usarla. A veces es muy bonito hablar del espíritu, pues eso genera, es como una metáfora que se refiere a algo sutil. Sí, en estos días pensaba la conciencia, claro. La conciencia es como esa energía sutil que finalmente no nos pertenece. Tú no me entiendes ahora y yo no te puedo hablar porque yo haya inventado esto y tú hayas inventado tu manera de comprender. No, eso es porque hacemos parte del interser humano, la conciencia humana, que de alguna manera pues hace posible el humano. Cuando un niño nace y es desprendido de sus padres y es criado entre animales, no tendrá conciencia humana. Si antes de los 10 años, incluso no estoy seguro de cuál sea la edad límite, El niño salvaje, una famosa película de Truffaut sobre casos reales, mostraba cómo estos niños nunca podían aprender a hablar. No hablaban, no tenían palabras y no tenían conceptos asociados al juego de las palabras. Entonces no tenían mundo humano, no tenían conciencia humana, lo cual no quiere decir que no tuvieran conciencia. Tenían la conciencia aprendida por los animales que los criaron. Entonces, si eran lobos, tenían conciencia de lobo, tenían conciencia de chimpancé. Entonces, no sé, después de la muerte, la conciencia continúa, punto. No depende de mí. La conciencia no existe porque yo la produje, no, yo habité, fui habitado por la conciencia humana y aporté al juego y al agregamiento de la conciencia para que lo que sigue exprese a través de la conciencia lo que existe. Esa es la manera de entenderlo. Yo es una idea, yo es un concepto, es un sujeto gramatical, es lo que utilizamos para hablar de las acciones humanas, pero no es más que eso, no es más que eso. La pregunta por el yo planteada seriamente nos lleva a algo muy grandioso, a descubrir los elementos no yo que te componen. Pues nuestro trabajo como practicantes budistas es, en vez de alimentar la idea de ser un yo separado, observar qué es lo no yo, descubrir el no yo que somos. Eso sí que es extraordinario. Bueno, no puedo responderte por lo que no conozco, no sé nada del alma, la verdad. Lisette Giraldo, la visión de reencarnación del Zen con el budismo tibetano difiere por lo que entendí de la charla en que el Zen, la reencarnación es más práctico para la vida y la tibetana en que es más mística por lo que contó el Dalai Lama. La conclusión del nirvana, de la conclusión de la charla, es el final de la meta de todas las corrientes budistas. Pues no sé, el budismo no pretende unificarnos, nos mantiene en contacto, no nos perdemos del todo, pero yo creo que todos los budistas aceptamos que en las otras tradiciones llegan a explorar otras cosas que para ellos son importantes y no las queremos despreciar. El Bardo Todol es un libro hecho a partir de una experiencia del morir y de la muerte muy especial, que no es exclusivo del budismo tibetano, lo hay en muchas otras culturas. En el Zen no tenemos un libro equivalente. En el Zen no hablamos de reencarnación, entre otras cosas, hablamos de renacimiento, hablamos de las vidas pasadas, no las mías, vidas pasadas, no las mías, vidas futuras, no las mías, ojo, lo mío, el yo. Buda nos pidió siempre en su enseñanza que lo abandonáramos, lo mío, lo propio, lo personal, eso es simplemente una construcción de la mente. Entonces, sí, el Zen es muy enfático en abandonar esos espacios de lo mío, del yo, de estar esperando un premio o un castigo después de la muerte, porque la invitación es a cuidar esta vida. Pase lo que pase, después de que muramos,
va a depender de lo que hagamos o dejemos de hacer en esta vida. Entonces, ¿para qué vamos a estar indagando donde no sabemos nada? El Buda lo dijo, toda pregunta sobre qué va a pasar después de la muerte con yo es inútil, inútil. Él lo dijo, numerosos sutras lo mencionan. Entonces sí, admiro y respeto el esfuerzo sobre la concepción de la reencarnación tan dramática y tan bella del bardo Todol y de toda la tradición tibetana, pero digamos que para mí como seguidor del Zen no es el camino que quiero explorar. Y haciendo eco a las palabras del Buda, digo, considero que hay cosas más útiles que hacer que estar indagando sobre eso. Pero me parece muy bonito, y sé que algunas personas que conozco lo han hecho, de leerle el Bardo Todol a las personas, porque se supone que 49 días después de muertas están en ese estado intermedio llamado el Bardo Todol, escuchan y pueden tomar decisiones. Me parece bonito. Si a alguien le parece bonito, pues por favor, háganlo. No hay ningún problema, no es pecado. El Zen no condena. El Zen simplemente señala que es posible hacer un camino sin tanta cosa encima, sin tanto juguete. Eso es lo que el Zen hace. Mientras más podamos estar presentes aquí y ahora, más cerquita estamos de la esencia del Zen. Mientras más nos estemos alejando en otras cosas, más nos estamos alejando de la esencia del Zen. Eso es lo importante para mí. Hasta ahí te respondo. Carlos Posada. Un budista puede ser líder social si no espera, si no guarda esperanza de que la sociedad sea mejor. Pues un líder budista que tiene confianza en su realidad humana, pues no habla de esperanza simplemente, pero actúa en consecuencia. Yo creo que no tiene ningún problema. No tiene ningún problema. Pues no conozco sino a un gran líder budista político en la India, hizo un movimiento muy valioso en la década de los 50 después de la muerte de Gandhi, y justamente fue un movimiento de recuperación no, se había hecho una constitución de validación de los derechos de los intocables, que es como los desechables nuestros, como la casta más despreciada de la India, con más de 100, 200 millones de personas. Este hombre, que era budista, luchó por los derechos sociales de estas personas y además, pues porque era budista, terminó generando lo que se llamó la más grande conversión de hindúes al budismo. No me acuerdo bien de su nombre, era un médico, un hombre muy valioso, y debe haber muchos otros líderes políticos. El problema de la política es que, pues, en el mundo nuestro es susceptible de estar envenenada, es tan fácil caer en territorios difíciles que posiblemente muchos budistas que les puede interesar el mundo político se abstienen de dar ese paso al liderazgo. Pero como eso es kármico, yo creo que las personas que, como algunos ejemplos aquí en Colombia, desde chiquitos, desde que nacen, ya vienen con la marca, usted vino para ser presidente, pues eso es un poco el karma. A lo mejor encontremos, sería muy interesante para el mundo, que un gran líder budista, sin embargo, pues a mí un Nelson Mandela, un José Mujica, qué pena, pues me hace pensar en líderes budistas. Ellos no eran budistas, por supuesto, pero su forma de actuar, su compromiso radical con la vida, libre de violencia, pues se tuvieron que liberar ambos de la violencia, que conste. Mandela iba a pertenecer a un grupo guerrillero cuando lo metieron a la cárcel, terrorista. Y José Mujica fue montonero, Tupamaro. Él hubiera sido, pues si hubiera seguido ahí, pues simplemente otro mal. Y sin embargo, haciendo un desprendimiento, un abandono de todo eso, se convirtieron en los líderes de esa voz tan bella que nos canta Martin Luther King. También muchas de sus expresiones fueron radicalmente no de inspiración, era cristiano, pero sí su comportamiento era del verdadero expresión de la ahimsa. Bueno, como ellos hay muchos otros que no conozco, pero no creo pues que sea inválido ser budista y ser un líder social. Bueno, ojalá en Colombia aparezca. Sería bien interesante para este país donde una diversión nacional es la violencia en todas sus formas, verbal, mental y física. Ojalá. Gracias, Carlos, por tu pregunta. Bueno, si
no hay más preguntas, pues a mí no me gusta alargarme mucho porque sé que mientras más tiempo, más fatiga nos ofrecemos. Si alguno de los presentes en la sala todavía quiere hacer alguna pregunta o si no, podemos entonces dar por terminada la charla de hoy. Ok, entonces voy a recitar al final también algunos versos de nuestra tradición. Que nuestra intención se extienda por igual a cada ser y lugar con el verdadero mérito del sendero de Buda. Los seres son innumerables, hago el voto de salvarlos. Las ilusiones son inextinguibles, hago el voto de terminarlas. Las puertas del Dharma son infinitas. Hago el voto de atravesarlas. El camino del Buda es inmejorable. Hago el voto de realizarlo. Bueno, muchas gracias a todas y todos. Ofrezco el mérito, si lo hay, de esta charla por el sufrimiento de todos los seres en este periodo tan especialmente crítico y cuestionador por la pandemia, por la situación social, política y económica del país, por la justicia del planeta entero, porque los seres humanos tenemos la posibilidad y las semillas de convertir este mundo en algo completamente diferente. Muchas gracias, que tengan un feliz resto de día a todas y todos. Muchísimas gracias. De nada, Rafael, te esperamos. Lina, Simón, Estefanía, José, Juliana, Susana, Danton, que estén muy bien. Muchas gracias. Diana. Muchísimas gracias. Ok. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Okay. Okay.